pasión por la educación y cultura llega a sus hogares con Encuentro con la Ciencia, con el científico Modesto Montoya. Bienvenidos a Encuentro con la Ciencia. Gracias, amigos, por estar con nosotros en un nuevo Encuentro con la Ciencia. Amigos, los científicos no debemos permanecer indiferentes a los eventos que tienen que ver con el futuro del país. ¿Por qué estoy diciendo esto en un programa de ciencias? Realmente la ciencia también tiene que ver con la política, hay ciencias políticas. Y de paso debo confesar que hice un doctorado en gobierno y políticas públicas, con tesis y todo, de modo que me veo en la obligación de decir algo respecto a lo que está pasando antes de conversar con nuestro gran invitado, Flúker Peña, que es pues un geólogo, que vamos a tratar con él el tema de por qué Lima se está hundiendo. Vamos a ver esto. En primer lugar, amigos, lo que estamos observando en el Perú en lo que respecta a la política es cada vez más preocupante. Más preocupante, pero no sorprendente. Desde hace ya 30 años hemos dicho varias veces, repetido, y parece que nadie entiende en el gobierno, que si no tenemos una política de ciencia y tecnología basada en el conocimiento para generar riqueza basada en el conocimiento, así como lo hicieron países como Corea del Sur, Taiwán, bueno, Finlandia, etcétera, 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 el número de conflictos sociales, el número de delincuentes al paso, el número de desempleados, de enfermos sin atención, aumentará irremediablemente. Porque depender casi como adicción solo de los minerales no tiene futuro. No quiero decir con esto que no hay que hacer minería, por supuesto, pero hay que utilizar los recursos que salen de la minería para invertir en un nuevo Perú. Si eso lo hubiéramos hecho hace 500 años, seríamos otros. Solamente digamos hace 50 años, pero no es así. El Estado o los gobiernos hasta ahora no comprenden el valor del conocimiento. ¿Cómo podríamos demostrar eso de manera irrefutable? Simplemente ustedes hacen la escala de remuneraciones, cuánto gana las personas que trabajan en el determinado sector, y van a ver qué cosa prioriza el Estado. O sea, del discurso para afuera dicen que es prioritario la educación, pero papelito manda, como dicen. ¿Cuánto gana un juez? 30.000 soles, y dice que le queda chico a alguno, ¿no? Hay otra persona que se dedicaba al voleibol y ahora es congresista, dice que le queda chihuán lo que gana. ¿Y cómo le queda a un maestro? ¿Cuánto es la jubilación de un general? ¿Cuánto es la jubilación de un maestro? La del maestro, yo lo sé, es prácticamente una limosna. Tampoco estoy yo aquí a que el juez gane poco y el general gane poco. No, no, lo que estoy diciendo es por qué el Estado prioriza de manera tan triste, tan pobre la educación. Si seguimos con esa misma política, repetiremos lo que hemos dicho ya hace 30 años. Las cosas van a empeorar, porque la adicción a los minerales no nos va a sacar de la pobreza, esta va a aumentar. Y eso porque los países avanzan cada vez más en conocimiento, y la competencia con conocimiento la estamos perdiendo. Compramos celulares, cámaras, foto, todo lo que compramos del exterior cuesta como 1.000 y lo que vendemos como 2. La balanza se está haciendo cada vez más negativa. ¿Esto qué significa, amigos? Que los científicos tenemos que reaccionar. Por eso hemos creado, por lo menos virtualmente, un partido que se llama partidodelaCiencia.com. Inscríbase allí para ver si somos muchos y cambiamos el Perú. El Perú, amigos,
se hace con conocimiento, y lo que se hace sin conocimiento está condenado a la catástrofe, al abismo, al derrumbe del sistema. Y hablando de derrumbe, amigos, si ustedes ingresan a mi sitio web, que es modestomontoya.org, o cienciaperú.tv, en la que va a pasar esta entrevista, van a ver que hace 30 años he puesto ahí el video que me grabaron en esa época, en los años 90. Dijimos, construir edificios al borde del acantilado es simplemente condenarlo a un fin nada agradable. Recientemente un señor ha visto que su casa prácticamente ha sido declarada, no prácticamente, ha sido declarada inhabitable porque se le ocurrió a alguien hacer un edificio alto al lado y ¡boom!, se fue. ¿Por qué? Porque el suelo de Lima, y sobre todo la parte que está cerca al acantilado, no es pues firme, y eso se hunde, hay agua por debajo, etcétera. Pero sobre eso hablemos con los especialistas, y en este caso tenemos a Flúker Peña, que se dedica a este tema ya desde hace buen tiempo. Gracias, Flúker, por estar con nosotros. No, gracias, doctor, gracias a usted por invitarme y encantado. Pregunta, sí. Primero, para saber qué piso estamos, en qué piso estamos andando. A ver, ¿de qué está constituido el suelo de Lima, donde están construidos todos los edificios, etcétera? ¿Qué cosa hay debajo? El suelo de Lima se ve claramente en el acantilado, ¿no? Son gravas con matrices areno-limosas, son suelos no compactos o no tan compactos, ¿no? Son suelos que no son estables, que no son fuertes para resistir edificaciones, sobre todo si están al borde del acantilado, ¿no? Sin embargo, para los hidrogeólogos estos suelos es una bendición, porque estos suelos o este tipo de depósito tiene la capacidad para almacenar y transmitir agua subterránea. Y en Lima tenemos un acuífero potencial, ¿no? Es el acuífero de la Gran Lima, que está en la base de las cuencas del río Rímac y del río Chillón. Y de ahí sacamos nosotros el agua que nos permite vivir. Hay como 500 pozos, ¿no? Hay alrededor de 300 pozos que lo administra CEAPAL, pero aparte hay también otros pozos que no lo administra CEAPAL, que son pozos particulares, pozos industriales, y el 30% de abastecimiento de agua para Lima vienen de los pozos. O sea, si no hubiera pozos tendríamos que regresar a nuestras tierras. Si no hubiéramos pozos, bueno, hay una parte que es de 20 metros cúbicos por segundo que capta CEAPAL en la Tarjea, que viene a ser el 70% de abastecimiento de agua para Lima, y se complementa con los pozos que tienen en el acuífero de Lima, ¿no? Ahora bien, tú todavía no nacías, pues, pero me acuerdo de cuando llegué a Lima, me iba a la playa y había pues los famosos chorrillos, ¿no? Claro. Pequeñas cascaditas de agua. Exacto. Que uno se bañaba ahí en la Costa Verde, que dicho sea de paso era arena limpia, hermosa, y después de bañarse se duchaba ahí pues con los chorrillos que se llaman, ¿no? Que se llamaban. Uh-huh. Eso significaba un cierto equilibrio que se había formado a través de miles o millones de años entre las capas de piedritas, de arcilla, de gravas, etcétera, y el agua. Había algo consolidado, entre comillas, porque la humedad del agua formaba parte también de la presión. Pero el hecho que de repente se seca, obviamente la consistencia del suelo, supongo yo como físico, ya no es la misma. Lógicamente. En realidad Lima tiene un acuífero que es de dos tipos. En otras palabras, si antes se podía construir, hace 50 años se podría construir un edificio, el piso actual ya no es el mismo para seguir construyendo lo mismo, ¿no? Claro, porque le hemos ido quitando presión, la presión que tenía cuando estaba el agua en el subsuelo, ¿no? O sea, en realidad en Lima tenemos un acuífero que es de dos tipos, un tipo confinado y un tipo libre. El tipo libre es que en sectores se ha depositado solamente gravas arenosas,
Entonces ahí, en esas gravas, está el agua, no está confinado, no tiene algo que lo limite. En el sector de Chorrillos tenemos horizontes, pequeños horizontes impermeables. Entonces el agua solamente circula por las partes permeables. Es una intercalación, ¿no?, entre gravas arenosas y arcillas y limos. El agua circula solo por las gravas. Entonces, cuando en esa época el nivel, considerando a Lima como un gran reservorio, como un reservorio natural de subsuelo, el agua estaba más, digamos, más elevado, más cerca a la superficie. De unos 10 metros ya tenía agua. Claro, a 10 metros ya teníamos agua, ¿no? Entonces, eso permitía que el agua que llegaba hacia el sector de Chorrillos tenía la facilidad de aflorar a través de estos horizontes que se llamaban chorrillos, ¿no?, de los horizontes gravosos intercalados con los niveles impermeables. Entonces, permeable, impermeable, entonces por ahí caía. A lo largo de los años y hasta la actualidad, no solamente hablamos de los 300 pozos de Izapal, sino mucho más pozos que tenemos en el acuífero. Entonces, estos han hecho que el nivel del agua descienda. Y no solamente descienda, porque los pozos que extrae Izapal en los sectores llega hasta 70 metros de profundidad, desde 70 metros está extrayendo, pierda consistencia en los suelos, porque los suelos ya quitaron el componente del agua. Una especie de vacío. Claro. Y también baje el nivel, cosa que ya no tenemos los chorrillos, porque ya el nivel está más bajo. Entonces, claro, por eso ya no salen los chorrillos en el sector de Chorrillos, ¿no? Entonces, esto es digamos, una explotación que se da en todos los acuíferos, normalmente en los acuíferos del mundo, ¿no? Lo que hay que pensar es en contribuir con la recarga. O sea, podemos explotar este agua subterránea, pero también hay que pensar en recargarla. Eso significa, por ejemplo, hacer lo que practicó Sedapal en los años 95, por allí, unos tremendos pozos artificiales que lo llenaban para llenar agua del río cuando llovía bastante. Esos son pozos inyectores. Tengo entendido que Sedapal todavía no ha desarrollado esto. Lo que ha desarrollado son umbrales hidráulicos en el río Chillón. Son umbrales que van reteniendo, disipando la energía del río y van expandiendo el agua a lo largo de todo el cauce, y estos con la retención se van infiltrando. Sí han hecho pozos a los costados para medir cómo se recarga o cuánto se recarga. No, pero aquí por Huachipa, por ahí he visto que han hecho unos cuantos pocitos. Pero también tú tienes noticias del sur que están haciendo especie de Ica, por ejemplo, especie de lagunas en las partes un poquito elevadas para que recargue, para que se retenga mejor el agua. Sí, en Ica nosotros como el Instituto Geológico Minero Metalúrgico INGEMET hemos trabajado el año 2008 a 2010. De ahí tenemos una publicación que es la hidrogeología de la cuenca del río Ica. Y dentro del capítulo de propuestas tenemos un sistema de recarga artificial para el acuífero de Ica, considerando que en Ica la época de lluvias es bastante variada. Hay años que en época de lluvias el agua llega apenas hasta el valle de Ica, pero hay épocas cuando los periodos son extraordinarios, el agua llega hasta el mar, o sea, pasa por Ica, inunda un poco la ciudad, inunda zonas agrícolas y se va hasta el mar. Entonces, considerando esta fuente, nosotros en Ica planteamos hacer un sistema de recarga artificial, empezando por umbrales como se ha hecho en Chillón, y luego en una balsa, los hidrogeólogos le llamamos balsa, pero es una especie de orificio, un hueco donde uno puede verter el agua, llenar, y como el material es permeable, son gravas arenosas igual que en Lima, el agua va infiltrando, ¿no? Esa está en la propuesta. Incluso después planteamos hacer pozos inyectores. Sin embargo, la asociación de riego con aguas subterráneas del Valle de Ica, dirigidos por el ingeniero Navarro, Juan Navarro, ellos hicieron una balsa. Y al hacer la balsa, que captaban agua del río en el sector de la Chirana, captaban agua, entraba hacia la balsa, y la balsa se notaba como el agua infiltraba, ¿no? Entonces,
el ingeniero Navarro ya no solo se quedó con una balsa, sino hizo una segunda balsa, una tercera balsa, entonces el agua va pasando, se llena en la primera balsa, infiltra poco a poco, y ahora actualmente tiene 11 balsas. Caramba. 11 balsas, y todo el agua que se perdía hacia el Ya mar, un poco se puede ahí se va utilizar. recargando hacia el acuífero. Para volver a Lima, esto que estamos observando actualmente de los acantilados, la lógica me dice, la física un poco, que esos acantilados han sido producto de derrumbe, ¿no? Y que de repente hace miles de años Miraflores estaba mucho más hacia el mar, que poco se ha ido desmoronando el borde y sigue desmoronándose, ¿no? Ah, claro. Hay un estudio Ahora, ¿cómo parar ese desmoronamiento? Ahí sí, pues habría que hacer toda una cosa de ingeniería. Entiendo que el geólogo Tevez de la UNI había propuesto hacer andenes, pero en lugar de hacer andenes han puesto edificios arriba y él dice, bueno, para hacer ahora los andenes que se producen habría que derrumbar los edificios enormes. Claro. La andenería es una técnica de estabilización que bien lo han utilizado los incas. Si usted va para Ollantaytambo, a Machu Picchu, tenemos andenes que muchas veces los guías te dicen zonas agrícolas, pero en realidad, o sea, son zonas agrícolas, pero también zonas para estabilizar, para que efectivamente, el a mí me talud da esté más... mucho dolor, efectivamente, cuando voy a ciertos lugares de la sierra en que las pendientes del terreno son suficientemente pronunciadas. Cuando llueve entre enero y abril, lava la tierra vegetal, el suelo vegetal, y lo deja calar. Dice, pero ¿dónde está la tecnología que manejaban nuestros ancestros? La hemos abandonado, la depreciamos. Supongo que tú también has sido testigo de ese tipo de cosas. A ver, la hidrogeología tiene que ver mucho para este tipo de cosas también, porque cuando cae la precipitación, normalmente se divide en tres factores. Una se va por la escorrentía, otra se evapotranspira, que es la evaporación sumada a la transpiración de las plantas, y la otra se infiltra en el subsuelo. Pero hay sectores en el Perú donde el suelo o la roca es impermeable, entonces ahí no entra el porcentaje de infiltración, al contrario, empieza a erosionar, o sea, el volumen de infiltración se va al volumen de escorrentía. Entonces, ¿qué hace? Empieza lo que usted mismo dijo, ¿no? Lava o desgasta, erosiona. Entonces, va a haber sectores donde siempre va a pasar esto porque la roca es impermeable. Bueno, pero podríamos hacer pequeños andenes ahí. Con pequeños andenes, tal vez, o sea, cada zona necesita un estudio. Un estudio específico, ¿no? Porque si tiene una pendiente fuerte, ponerle andenes, de repente vamos a aumentar el peso y esto, ¿no? La idea es cartografiar bien. Es más, el Instituto Geológico, el INGEMET, ya lo tiene cartografiado todo el Perú y tiene ubicado las zonas de mayor peligro, las zonas susceptibles, o sea, que de todas maneras, movimientos y más. Lo que decíamos al principio, necesitamos ciencia, necesitamos conocimiento. Exactamente. Antes de tomar decisiones. Y la entrevista que me hicieron en los años 90 fue a raíz del Arcomar. Decía, pero no hay que construir así nomás, obviamente eso se está desmoronando. Pero también sabemos nosotros que la gente que quiere construir aprovechando el acantilado hace unas bases de cemento bastante, es como si fuese un barco allí que está flotando, pero una base de cemento que permite un poco de estabilización. Sin embargo, ese trabajo que hacen, que es bueno para el edificio en construcción, desequilibra los alrededores y las casas que están alrededor son las que sufren. Exactamente. En el INGEMET tenemos un estudio que indica que, o sea, lugar apto para construir, y esto fue creo que el 2010 o el 2012, que se publicó en el INGEMET. Dicen que del sector del acantilado 100 metros adentro recién se podrían hacer construcciones. O sea, 100 metros del acantilado. Claro. Y siempre, por supuesto, con un haciendo una básico. política de protección de los 100 metros que están allí, porque Sí. eso se va a ir desmoronando. Sin embargo, tenemos construido ahí al metro o en el borde hay edificaciones. Como ¿no? el Arcomar, que está en plena Está en pleno caída. acantilado, sí. Bueno,
Bueno, tenemos el INGEMET y tenemos también científicos de la UNI, geólogos, Néstor Tevez, entre otros, que permanentemente han estado advirtiendo de lo que no debería hacerse y lo que debería hacerse en Lima, pero dice incluso Neves que un hombre que estudió con él se convirtió en político y no cumplió con todo lo que ellos habían estudiado, así que la política un poquito que cambia la cabeza de la gente. Como decíamos al principio, Fluker, los científicos no podemos estar un poquito ajenos a lo que sucede. Y la geología, el conocimiento geológico, nos permite decir efectivamente que los gobiernos no hacen cosas basadas en el conocimiento. Así como estamos hablando de construcciones al borde, la manera como han destruido la Costa Verde haciendo un montón de edificaciones, restaurantes, ya no hay ese esparcimiento que yo gocé en los años 60, la playa, la arena. O sea, ya no es costa eso, ya es como el centro de Lima. O sea, ¿para qué está la playa? Y esto lo hacen incluso para impedir, digamos, no para impedir, sino no lo hacen a propósito, impiden el movimiento normal de las arenas, etcétera. O sea que hay un cambio total, ya la Costa Verde ya no es la Costa Verde de antes y va contra el turismo, contra el esparcimiento. Y por supuesto también el acantilado, como lo dijiste al principio, te permite conocer la historia geológica de Lima. Claro. ¿Qué cosa ha pasado? Y también, por supuesto, te permite descubrir que los pozos que se han hecho han bajado el nivel y sin embargo todavía hay agüita dulce al nivel del mar. Sí. Hay varios manantiales de agua potable al borde del mar Salado. Sí, son 4 manantiales que hemos monitoreado, ¿no? Estos manantiales vienen del acuífero. Lo que pasa es que justo en el límite entre el agua de mar, que es salobre, y el agua del acuífero, existe una zona de interfaz, así lo llamamos los hidrogeólogos, ¿no? Es una zona de interfaz donde colisiona el agua salobre del mar con el agua dulce. Y como estos por densidad no pueden mezclarse, entonces generan una especie de barrera. Es como una barrera, ¿no? Entonces, las aguas dulces que siguen viniendo posteriormente llegan a esa barrera y como no pueden mezclarse con el agua del mar, salen a superficie. Entonces, ¿cómo llaman? Surgentes. Esas urgencias, sí. Esas urgencias son las que tenemos. Sí, vayan ustedes a Chorrillos antes del muelle de pescadores y van a ver surgencias, especies de geyser que en ciertos periodos del año brotan con fuerza. No, sí, tienen un flujo ascendente. ¿Por qué? Porque justamente la presión hidráulica que reciben en la parte superior hacen que lleguen a esta zona y es como un efecto manguera, ¿no? Entonces salen hacia la superficie condicionados por la zona de interfaz. Y también, amigos, si ustedes van al Salto del Fraile, van a ver también capas delgaditas, miles de capas, pero ya están, digamos, en forma de roca, ¿no? Sí, esas son rocas. Ya son rocas sedimentarias. Son sedimentarias rocas que se han petrificado. Eran sedimentos y se han petrificado. Y además allí encontrarán ustedes restos de microorganismos y organismos pequeñitos en forma de fósiles. Sí, ahí va la gente, los biólogos, los paleontólogos, la paleontóloga conocida Daleman, que es de la Universidad Ricardo Palma. Hay un paraíso, pero ahí hay sus estudiantes, ¿no? Mira, sin ir hasta Alemania, acá en el INGEMET tenemos a César Chacaltana y Luz Tejada, que son paleontólogos de nivel internacional. Ellos hacen estudios paleontológicos en todo el Perú y también tienen muchos fósiles, muchas muestras en el instituto. Y también, amigos, si van en esa misma área de la Costa Verde, digamos al sur de la Costa Verde, de repente observamos una especie de columna que rompe todas esas capitas, una columna vertical
y que te dice claramente que eso ha sido una erupción. ¿Cómo es eso? No, es una intrusión. ¿Cómo ha ocurrido eso? ¿Que era una especie de lava o qué cosa? Porque habría que verlo bien. Y se ve que ha arrastrado por los costados, ha arrastrado arena y cosas. Puede ser una intrusión o puede ser un dique, o sea, un relleno de fractura, de una fractura grande. Puede ser un relleno de fractura, pero también puede ser una intrusión. O sea, cuando hay... ¿Qué cosa es una intrusión? Una intrusión es cuando se genera magma en el subsuelo, a eso me refería, con la colisión de la placa de Nazca con la placa sudamericana, esas fricciones semi-volcánica, y se quedó petrificada y se ve claramente la columna. Esa es una roca intrusiva. Entonces este magma trata de liberarse, entonces asciende por las fracturas, por las fallas, por las zonas de debilidad, y cuando no tiene, digamos, el volumen suficiente como para erupcionar, como para salir o para formar un volcán, entonces se queda ahí entre las fracturas, ¿no? Y forma bueno, amigos, una intrusión. Ciencia es conocer la naturaleza. No requieren, digamos, de manera necesarísima tener laboratorios para enseñar ciencia. Por eso es que lo que hemos conversado ahora es ciencia. Y la Costa Verde y el Salto del Fraile constituyen un paraíso para la enseñanza de la ciencia. Por eso vamos a organizar, hemos decidido, ciencia en la Costa Verde los fines de semana, los sábados. Vamos a invitar a todos ustedes para que vayamos juntos con los niños, los nietos, los sobrinos, etcétera, y las enamoradas, a hacer ciencia en la Costa Verde. Ahí vamos a aprender muchas cosas de la historia de Lima. Las informaciones la pueden tener ustedes muy fácilmente para que se guarden rápido. Mi sitio web modestomontoya.org. Preparémonos para hacer ciencia y poco a poco hacer comprender a los políticos sobre qué suelo estamos pisando y no hacer barbaridades, pues como hacen algunos alcaldes, malograr la Costa Verde, malograr los acantilados, etcétera. Los acantilados están bien para observar el paisaje, hay también para hacer la consolidación con andenes, como hemos dicho, y sobre todo para tomar decisiones en beneficio del Perú. Y amigos congresistas, por favor, no nos insulten, no nos provoquen. Ustedes están dando la prioridad a la educación peruana. ¿Qué prioridad le dan? Designando como presidente a la persona que ahora ya conocemos, que francamente tiene ideas de la época de la prehistoria, épocas que mejor no quiero comentar. Por favor, congresistas, no se burlen de nosotros, no nos provoquen. Decidan ya junto con el presidente Vizcarra irse a descansar, a pensar, de repente estudiar mejor, para que vengan de repente dentro de 5 años a postular de nuevo. ¿Tú qué dices? ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. O sea, nos falta un poco al país potenciar más las instituciones de investigación, ¿no? INGEMED, IGP, IPEN, muchas instituciones hacen esfuerzos, sí. Incluso INGEMED tiene formas de llegar al pueblo, porque vamos a hacerlo en conjunto ya nos están haciendo señas. Gracias, Luker, gracias amigos. Gracias. Con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.